Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Una de las pocas cosas que sabemos con certeza sobre Ambrose Bierce es que nació en 1842. Fue un verdadero hacedor de prodigios imaginativos como el Diccionario del Diablo. En su madurez se vio seducido por el espíritu aventurero que sostuvo en su juventud, dando como resultado una de las desapariciones más misteriosas de todos los tiempos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cuál fue el destino de este magnífico autor. Solo existen conjeturas y sobre ellas vamos a construir este pequeño artículo. Ambrose Winnet Bierce se ganó el apodo de El Amargo a causa de su estilo sarcástico, crudo, que no ahorraba causticidad cuando el caso lo ameritaba. Nació en una granja calvinista en Horse Cave Creek, Ohio. En ese ambiente apático y puritano, Bierce se crió entre sus 13 hermanos, leyendo secretamente a Lord Byron y acaso anhelando destacarse en las letras. El menoscabo constante de sus padres le produjo un hondo rechazo por el orden familiar establecido. Salvo él, la única que logró huir del paradigma familiar fue su hermana menor, que terminó sus días, curiosamente, devorada por caníbales en África, en donde se había recluido como misionera. Confundido, Bierce entabló su primera relación amorosa con una señora de 70 años, a la que consideraba enigmáticamente bella. En 1859 se alistó en la Escuela Militar de Kentucky, de donde fue expulsado a causa de un accidente que terminó con el incendio del establecimiento. Desde 1861 participó activamente en la guerra civil bajo el 9º Regimiento de Voluntarios de Indiana. Su tarea era la de topógrafo, encargado de determinar los campos de batalla propicios para los caprichos del general Buell, aunque también participó escasamente como soldado en algunas batallas, por ejemplo, en Shiloh, en Corint, en Chickamauga, nombre de uno de sus cuentos más conocidos. Después de la guerra, abandonó la carrera militar al ser designado como teniente, cargo que consideró menor y acaso indigno de sus logros. En 1871 se casó con Mary Helen Day, una joven hermosa con la que tuvo 3 hijos. Fue durante su vida matrimonial cuando comenzó a recibir sus primeras alabanzas por los relatos que iba escribiendo, pero la felicidad conyugal duró muy poco. En 1888 se separó tras descubrir un gran corpus de epístolas comprometedoras entre su esposa y un admirador cuyo nombre no ha trascendido. Para el comienzo del nuevo siglo, Ambrose Bierce atestiguó la muerte de sus 3 hijos, uno de ellos apaleado a la salida de un bar. El asma y las secuelas de una larga temporada de campañas militares lo debilitaron notablemente. Este telón de fondo lo transformó en un verdadero maestro de la ironía. Su estilo agudo y mordaz se caracteriza por una misantropía elegante, por momentos pesimista, que suele burlarse de la supuesta bondad del ser humano.
En su faceta macabra, Bierce es comparable a los grandes maestros del género como Poe, Hawthorne, Maupassant, O'Brien, Lovecraft, Quiroga y un puñado más. Pero lo realmente fantástico en la vida de Ambrose Bierce no está en su obra, sino en su misteriosa desaparición. En 1913, ya septuagenario, abandonó la ciudad de Washington para recorrer los viejos campos de batalla. En diciembre de ese año cruzó la frontera con México desde El Paso, que por aquellos años hervía con incontables escaramuzas. En la ciudad de Juárez se alistó como periodista en el ejército de Pancho Villa y con él llegó hasta Chihuahua, sitio donde su rastro se pierde por completo. Lo último que se sabe sobre él es una carta fechada el 26 de diciembre que llegó después de muchos meses a manos de un amigo. Lovecraft, en su relato El que acecha en el umbral, conjetura sobre esta misteriosa epístola. Otros aventuran que Ambrose Bierce fue asesinado en el sitio de Ojinaga en enero de 1914. En un documento oficial de la época se anota la presencia de un gringo viejo en medio de la lucha, pero nada se dice sobre su muerte. El dato más confiable que se encuentra hay que buscarlo en las tradiciones de Sierra Mojada, donde el párroco local, un tal Jaime Lienert, asegura que Bierce fue prolijamente fusilado en el cementerio de la aldea. Lo cierto es que nadie sabe cuál fue el destino final de Bierce y mucho menos en dónde lo encontró. A modo de profecía, fue el propio Bierce quien señaló los peligros de su viaje en una carta fechada el 1 de octubre de 1913, con una dosis de sarcasmo que refleja perfectamente su naturaleza. A continuación citamos el final de aquella carta. Adiós. Si oyes que he sido colocado contra un muro mexicano y me han fusilado, por favor, comprende que me parece una manera excelente de salir de esta vida. Supera a la vejez, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí, es eutanasia. Llegará el día en que cada hombre será reemplazado por su reflejo.